Suspendido el suministro de agua en Tumaco, Nariño. Tras voladura del oleoducto trasandino, el crudo llegó al acueducto. Durante un mes desde que las FARC suspendieron el cese unilateral del fuego, convirtieron su accionar en una ola de terrorismo. Nuevo ministro de Defensa le dice a las FARC que puede ser su aliado en la paz o su gran opositor en la guerra. Las FARC le dicen a Santos y al ministro Villegas que llegó la hora de parar la guerra. Las comunidades del corregimiento del Mango, en el municipio de Argelia, expulsaron a los 17 policías del pueblo por considerar que son una amenaza para la población. El gobierno de Estados Unidos acusa formalmente a 17 miembros del clan Usuga y ofrece $5 millones por alias Otoniel. La Fiscalía General llama a declarar a 4 generales en retiro dentro de las investigaciones por los llamados falsos positivos. Presidente Juan Manuel Santos requiere al gobierno de Venezuela una respuesta formal frente a decretos sobre delimitación marítima. Venezuela propone la creación de una comisión binacional de alto nivel para resolver el problema limítrofe con Colombia y señala que desde Bogotá se preparan campañas antivenezolanas. El sínodo sobre la familia que se realizará en octubre ordenará a obispos y sacerdotes agilizar las nulidades matrimoniales, comprender la realidad de los separados y de las familias con integrantes homosexuales. El POD del alcalde Gustavo Petro seguirá suspendido. Hay que preocuparse más por nuestro equipo que por Messi, es el claro mensaje de los jugadores de la Selección Colombia. Jackson Martínez, nuevo jugador del Atlético de Madrid. Al técnico de Argentina le preocupa desgaste físico de sus jugadores. Hoy desde Medellín nos unimos a la conmemoración de los 80 años del fallecimiento de Carlos Gardel y conversamos con uno de los máximos exponentes del tango en la actualidad, Rodolfo Mederos. Al final de la emisión, desde la Casa Gardeliana, los espero. Buenas noches, estos son nuestros secretos de hoy. 1. Otra vez el magistrado Jorge Pretel en lío con la Corte. 2. Alto funcionario denuncia graves presiones del alcalde de Cali por contratos. 3. La historia de cómo los grandes empresarios de taxis le maman gallo a la ley. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. El municipio de Tumaco, ubicado en la costa pacífica nariñense, se quedó hoy sin agua. Las autoridades se vieron obligadas a suspender el servicio debido a la contaminación de los afluentes que surten el acueducto. La mancha de petróleo, producto de un atentado de las FARC contra el oleoducto trasandino, no pudo ser contenida por los técnicos de Ecopetrol y el hecho es ya calificado como el peor atentado contra el ecosistema en este sur del país. El alcalde de Tumaco, Víctor Gallo, suspendió el suministro de agua en la región. La voladura del oleoducto trasandino provocó que el crudo sobrepasara las barreras de contención y llegara a la bocatoma del acueducto que abastece al municipio y 5 veredas más. Ha generado una emergencia muy grave para el sistema de abastecimiento de agua de la ciudad. En ese momento ya está suspendido el bombeo en la bocatoma del acueducto, en la vereda del Descolgadero, porque hasta ahí ya llegó la mancha. Por el momento, carrotanques de municipios cercanos abastecen con agua a las familias de la costa. Yo considero que esa reserva no debe durar más de 3 o 4 días. Así que también las acciones que se puedan hacer con Ecopetrol para poder lograr dispersar las manchas, sobre todo en el entorno de la bocatoma, van a ser muy importantes para poder restablecer el servicio lo más pronto posible. Hubo que suspender el bombeo del acueducto municipal por cuanto ya estaba en riesgo de ser contaminada el agua con el hidrocarburo que fue vertido a las corrientes hídricas que surten el acueducto de Tumaco. El ministro de Medio Ambiente llega a Tumaco mañana para evaluar el daño ambiental y las medidas preventivas a seguir. Precisamente hoy se cumple un mes de la ruptura del cese unilateral al fuego anunciado por las FARC. Desde que el grupo guerrillero anunció que retomaría su accionar, este se ha convertido en una verdadera oleada terrorista que, según la Defensoría del Pueblo, ha dejado 38 ataques por parte de esta guerrilla contra la población civil. El atentado contra el oleoducto trasandino en Tumaco en las últimas horas es uno de los más graves en la historia. El ataque provocó el derrame de 400.000 galones de crudo. Algunos de los ataques más graves durante el último mes son contra la infraestructura petrolera,
El 8 de junio, la columna Daniel Aldana puso explosivos en el oleoducto Trasandino en el tramo Pasto-Tumaco, dejando a 7.000 personas sin el servicio de agua por contaminación. Ese mismo día derramaron el crudo que transportaban 23 tractocamiones en el municipio de Puerto Asís, en Putumayo, provocando un desastre ambiental. Las acciones terroristas no pararon y continuaron el 16 de junio. Un ataque al oleoducto Caño Limón en Teorama, norte de Santander, causó el desplazamiento de cerca de 60 familias. Estos fueron los ataques contra la infraestructura eléctrica. El 31 de mayo, en Buenaventura, las FARC dinamitaron una torre de energía dejando a 400.000 habitantes sin luz. El 2 de junio, otro ataque, esta vez en Tumaco, dejó a 250.000 personas sin el fluido eléctrico. Posteriormente, el 8 de junio, tras volar una torre eléctrica en Caquetá, fueron afectadas 450.000 personas que se quedaron a oscuras. El 18 de junio, la población de Guaviare se quedó sin luz. Y el 20 de junio, las FARC dinamitaron otras torres de energía en Ricaurte, Nariño, dejando sin energía a 5 municipios. Hemos encontrado... El nuevo ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que llegó preparado para terminar la guerra y le anunció a las FARC y al ELN que si la salida del conflicto armado no se da por la vía negociada, encontrarán en él su más firme opositor. El ministro Villegas dijo que es un convencido de que la paz debe lograrse por la vía negociada, pero que si eso no sucede no vacilará en actuar con contundencia. Estoy aquí para el oficio más difícil que tiene un ministro de Defensa, tratar de terminar una guerra. Si eso no se diera, también estaré listo para que este sea el periodo más victorioso de la guerra por parte de nuestras fuerzas militares. Por eso hizo una advertencia a las FARC y al ELN. Saben que tendrán el más duro interlocutor en la guerra, pero que tendrán el más sincero y transparente aliado en la paz. Y aseguró que encontró unas fuerzas militares y de policía alistadas y capaces y que por los ataques de las FARC que han generado pesimismo sobre el proceso de paz habrá un despliegue aún mayor de fuerza pública a lo largo y ancho del país. El presidente me ha instruido y yo soy de ese mismo pensamiento, que haya más presencia física y menos escritorios llenando papeles. Villegas anunció que habrá un replanteamiento de la estrategia de lucha contra el crimen organizado y de la relación que la policía debe tener con la comunidad. Señaló además que el posconflicto puede ser aún más difícil que la propia negociación de la paz. Las FARC, a través de alias Iván Márquez, dijeron en La Habana que hay que parar la guerra para no dañar el proceso de paz. Informe de nuestra corresponsal en Cuba, Anisley Torres. La delegación de las FARC pidió hoy desde La Habana al gobierno colombiano parar la guerra para no dañar el proceso de paz y evitar más muertes de soldados y guerrilleros, así como nuevas víctimas civiles. Presidente Santos, ministro Villegas, llegó la hora de parar la guerra para no dañar el proceso de paz y evitar más victimizaciones inútiles. Solo en un ambiente de confianza y de concordia podremos convenir lo que falta para llegar al acuerdo final. No asuman como chantaje una petición generalizada llena de humanidad. El jefe insurgente dijo que su grupo nunca ha estado de acuerdo con negociar la paz como si no hubiese guerra y afirmó que esta es una decisión terca del gobierno. Es un sofisma seguir sosteniendo que la tregua favorece política y militarmente a la guerrilla. No, ella solo favorece al anhelo colectivo de reconciliación. Las FARC le exigen al gobierno silenciar primero las armas, mientras los plenipotenciarios llenan de contenido un acuerdo para un cese del fuego bilateral y definitivo. Desde La Habana, Cuba, Anisley Torres, CMI, La Noticia. Por su parte, el delegado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, dijo que es necesario un mecanismo que disminuya la intensidad del conflicto, como por ejemplo una tregua con límite de tiempo. El delegado de la ONU dijo que la organización prepara un pronunciamiento sobre cuál puede ser la mejor forma de reducir la violencia en medio de la negociación de la paz. Al respecto, explicó que existen varios mecanismos para disminuir la intensidad del conflicto. Tregua puede ser por 2 semanas, por un mes, para facilitar que haya un avance a la mesa sin llegar de un tipo de cese bilateral que es un poco más complicado en este momento, que este implica acuerdos hechos en razón de cómo se van a hacer monitoreo de esta cese bilateral. Por su parte, el coordinador residente de la ONU en Colombia, Fabricio Hochschild, dijo que es necesario que tanto la guerrilla como el gobierno encuentren una salida políticamente viable. Políticamente viables para los dos
de desescalar, para reganar la confianza de los colombianos. Los representantes de la organización insistieron en que es urgente hallar un mecanismo que beneficie a las poblaciones más afectadas por la violencia. El procurador Alejandro Ordóñez, en carta enviada a alias Iván Márquez, aseguró que su posición es la de vigilar el proceso de paz. También le pide al grupo guerrillero que admita su condición de victimario. En la carta enviada por el Procurador General Alejandro Ordóñez al jefe guerrillero recuerda que su función es ser garante de la sociedad. Dice que se interpreta que el presidente al suscribir el acuerdo sobre la Comisión de la Verdad aceptó que el marco jurídico para la paz no se va a aplicar, pero que son normas vigentes de obligatorio cumplimiento y que en tal sentido el presidente no está por encima de la Constitución y la mesa de conversaciones no es soberana. De otra parte, les dice que deben admitir que son victimarios y que si realmente quieren la paz, las FARC no pueden seguir jugando al negacionismo. Finalmente sostiene que la Procuraduría considera que es necesario realizar el debate propuesto por el grupo guerrillero el pasado mes de febrero sobre justicia para la paz y que el intercambio de cartas es una oportunidad para iniciar un diálogo constructivo. Los habitantes del corregimiento El Mango en Argelia, Cauca, decidieron expulsar a los policías que permanecían en la estación del lugar por temor a un ataque de la guerrilla. Las comunidades del corregimiento del Mango en zona rural del municipio de Argelia, en el sudoccidente del Cauca, decidieron expulsar a los 17 policías que custodiaban el pueblo y que brindaban la seguridad. Presionados por el Frente 60 de las FARC, vestidos de civil, arremetieron contra el personal de la estación de policía, obligándolo a salir de la estación. Según los pobladores, la presencia de la policía representaba un verdadero riesgo para su bienestar. Por eso tomaron esta determinación. Por ello decidieron tomar acciones de hecho y fue así como con maquinaria pesada destruyeron las instalaciones y las barricadas del improvisado cuartel. No contentos con esta situación, incendiaron la vieja casona que servía como dormitorio de los uniformados. Los mismos policías grabaron aterrados e impotentes estas escenas. El gobierno de Estados Unidos acusó formalmente a 17 miembros del clan Úsuga y ofreció una recompensa de $5 millones por alias Otoniel, el líder de la banda criminal. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que algunos de ellos se exponen a una cadena perpetua. El gobierno estadounidense ofreció $5 millones de recompensa por Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, líder del clan Úsuga. Además, anunció la apertura de acusaciones formales contra 17 miembros de esta banda criminal por narcotráfico principalmente. En total se le han imputado cargos a 25 integrantes del clan Úsuga, 12 de ellos ya han sido capturados. De esos 12 hay 7 en Colombia que serán extraditados, 4 en Estados Unidos y 1 en España. Sus integrantes están acusados de delitos por los que enfrentarían penas que, si se les condena por todos los cargos en su contra, podrían hasta representar cadena perpetua. Sus operativos seguirán siendo desmantelados. Serán capturados y su gobierno, nuestro aliado en Colombia, trabajará con nosotros para asegurar su extradición. El gobierno estadounidense acusará y pedirá en extradición igualmente a Roberto Vargas Gutiérrez o Gavilán, Carlos Alberto Moreno conocido como Nicolás, Aristides Manuel Mesa o el Indio y César Daniel Anaya alias Tierra. 4 generales en retiro del ejército fueron citados a declarar ante la Fiscalía dentro de las investigaciones que se adelantan por los llamados falsos positivos. Entre los implicados se encuentra el general Mario Montoya. De los 4 oficiales llamados a declarar, uno fue citado a versión libre y los otros 3 a interrogatorio. Justamente estos 3 últimos oficiales la Fiscalía decidirá, una vez los escuche, si los llama a imputación de cargos o si les archiva la investigación. El general en retiro Mario Montoya, excomandante del Ejército, tendrá que explicar lo que conoce acerca de las ejecuciones extrajudiciales o llamados falsos positivos entre los años 2006 y 2008. El general en retiro Andrés Bernal Mendiola rendirá interrogatorio por 12 falsos positivos cometidos presuntamente por el Batallón de Infantería número 15 Francisco de Paula Santander entre los años 2006 y 2008. Y el tercer oficial en retiro llamado interrogatorio es Jorge Arturo Salgado, excomandante de la Brigada 16 de Montería por hechos ocurridos entre 2006 y 2008. Por su parte, el general en retiro Henry William Torres, excomandante de la Brigada 16 en Yopal, será escuchado en versión libre por hechos ocurridos entre 2005 y 2007. El presidente Juan Manuel Santos, durante la inauguración del viaducto Balseadero en el Huila, pidió al gobierno de Venezuela una respuesta formal a la nota de protesta que envió Colombia por la expedición de un decreto en el que el vecino país fijó límites en una zona que está en disputa. El presidente Juan Manuel Santos espera una respuesta por parte del gobierno venezolano al rechazar el decreto sobre las llamadas zonas de defensa marítima insular. El comunicado de Venezuela para nosotros no es una respuesta a nuestra protesta,
Queremos que nos respondan el contenido de nuestra protesta, que nos den explicaciones y que rectifiquen el contenido de ese decreto y luego, con mucho gusto, nos sentamos en la Comisión Binacional de Alto Nivel para seguir negociando una solución a este diferendo limítrofe. Entre tanto, el vicepresidente hizo un llamado al sector de la oposición para que se unan al gobierno nacional en defensa de la soberanía colombiana tras la pretensión venezolana. A las fuerzas de la oposición, qué bueno que el presidente Uribe, qué bueno que el Polo Democrático en un asunto que compromete la seguridad nacional siguieran el ejemplo que estamos viendo en Venezuela. El presidente y el vicepresidente inauguraron el puente más largo del país que une los municipios de Garzón y El Agrado en el Huila. Tiene una longitud de 1,71 kilómetros y 8,4 metros de ancho. Este viaducto, que se convierte a partir de hoy en el más largo del país, se construyó en 18 meses y tuvo un costo de 73.000 millones de pesos. Y es que el gobierno de Venezuela propuso crear una comisión binacional para abordar la disputa territorial con Colombia. Desde la Cancillería del vecino país, liderada por la ministra de Exteriores Delcy Rodríguez, se propuso crear una comisión bilateral de alto nivel para tratar temas de interés nacional. El nuevo gobierno. Según el comunicado de este ministerio, el gobierno de Nicolás Maduro está dispuesto a abordar debidamente las delimitaciones pendientes con Colombia, dicen, sin nombrar un caso concreto. Eso sí, la Cancillería del vecino país mantiene que Venezuela ha cumplido con todos los tratados internacionales firmados. Yo como presidente de Venezuela, de la Venezuela de Bolívar y de Chávez. El decreto venezolano que desencadenó esta actual disputa territorial llega a falta de 6 meses para que el vecino país celebre unas elecciones parlamentarias en donde se augura un buen resultado para la oposición. El Vaticano presentó hoy el documento que guiará el sínodo sobre la familia, en el que aparece como aspecto fundamental el arte de acompañar las realidades del núcleo familiar, como a los divorciados y a los miembros homosexuales. El secretario adjunto de la Conferencia Episcopal de Colombia, Pedro Mercado, analizó los puntos centrales del temario. Las discusiones del Sínodo sobre la Familia, que se realizará en el Vaticano del 4 al 25 de octubre de este año, serán guiadas por el documento Instrumentum Laboris, que va a proponer acompañar realidades de la familia, como en el caso de los divorciados. Los divorciados tienen que saber que ellos no están excomulgados, que la Iglesia los acoge con afecto, con cariño, para sanar esas heridas del pasado y para construir juntos un camino de reencuentro con el Señor. Otro tema será los sacramentos para los divorciados y vueltos a casar. La norma general, reitero, es que los divorciados vueltos a casar, es decir, que han contraído una unión civil, no deben en conciencia acercarse a recibir la Sagrada Comunión. ¿Y los casos de familias con integrantes homosexuales? Es necesario acompañarlos, es necesario guiarlos, para mostrarles también a ellos el camino del encuentro con Cristo, que los invita a vivir una vida de plenitud, cumpliendo siempre su voluntad. Una propuesta que partió de los obispos colombianos, agilizar las nulidades matrimoniales. En ese sentido, la Iglesia en Colombia ha sido pionera y yo saludo realmente la decisión del Papa Francisco de abrir una discusión seria sobre esta necesidad que sigue siendo urgente en la Iglesia. El sínodo reafirmará el rechazo de la Iglesia Católica al aborto y la eutanasia. El plan de ordenamiento territorial de Bogotá del alcalde Gustavo Petro seguirá suspendido por orden del Consejo de Estado, que negó un recurso de nulidad con el que se pretendía revivir su ejecución. La medida es provisional mientras se resuelve una demanda contra el decreto que le dio vida. La Sala Plena del Consejo de Estado también ratificó que el caso debe ser resuelto por un juez administrativo. El decreto que expidió el POT fue demandado por ilegal. Según los demandantes, el alcalde Gustavo Petro excedió sus funciones, pues la norma debió ser aprobada por el Consejo de Bogotá previamente. Un estudio entregado por la Fundación Pro Bogotá al Distrito propone 9 estrategias de intervención para superar la crisis en la movilidad que se registra en 150 puntos críticos de la capital del país. El calvario que a diario tienen que soportar los bogotanos en las calles llevó a la Fundación Pro Bogotá a hacer un análisis técnico de los 150 remedios para superar el trancón. Acciones concretas que se puedan implementar en un corto plazo para mejorar movilidad.
Los primeros 4 paquetes de medidas contemplan la reubicación de paraderos para la circulación del SITP, gestión en intersecciones viales, acceso de articulados a portales y más carriles preferenciales. Estamos ya próximos a implementar la extensión del carril de la séptima hasta la calle 134. El IDU va a implementar el de las Américas. Además, se plantea combatir a los malparqueados, superar el atraso tecnológico, mejorar la movilidad para los ciclistas, más información del SITP y recuperar la cultura ciudadana. Aunque el alcalde Gustavo Petro inauguró hoy la glorieta de tercer nivel de la calle Sexta con carrera 30, solo hasta dentro de mes y medio podría entrar en operación, según indicó el Instituto de Desarrollo Urbano. Estructuras por terminar, tubos que sobresalen del pavimento, falta de luminarias y señalización y las pruebas de peso con articulados son algunos de los temas que aún quedan pendientes para que la glorieta de la calle Sexta con avenida NQS, inaugurada hoy, entre en operación. Se toma entre 30 y 45 días. La programación que ellos tienen inicialmente, que nos han dado a conocer preliminar, es que hacia el mes de agosto ya estarían operando los primeros buses. La construcción debía estar entregada en 2011, pero a julio de 2014 el proyecto tenía 3 prórrogas y varias suspensiones. La actual administración logró destrabar la obra, que beneficiará a 65.000 pasajeros cada hora. Integra las troncales de Caracas, Décima, Sexta y Norte Quito Sur. El puente fue contratado en octubre de 2010 por 61.000 millones de pesos y terminó costando más del doble, 133.000 millones de pesos, porque los diseños estaban incompletos. Una familia de Barrancabermeja decidió liberar a un jaguar que permanecía en cautiverio tras ser rescatado de la selva meses antes, luego de la muerte de la madre del felino. El animal permanecerá libre en un hábitat apropiado. Tras 18 meses de mimos, juegos y cuidados prodigados como a un hijo propio, Esther y su familia se despidieron de Tiger. Este jaguar fue alimentado con natas de leche, carne, concentrado y mucho amor desde sus 2 meses de edad, cuando fue rescatado en un bosque del Magdalena Medio, luego de que su madre fuera asesinada por cazadores. Sin embargo, Tiger ya pesa 95 kilos y entró en su etapa reproductiva, lo que les hizo comprender que su hogar en una finca de Barrancabermeja ya no es su sitio ideal. Tiger es un hijo más y sí, es lógico, mucha tristeza, mucho dolor, sabiendo que hace ya casi 2 años que lo tenemos y hemos compartido muchos momentos con él. Ahora llegó el momento. El nuevo hogar de Tiger será ubicado en una reserva forestal en el municipio de Sabana de Torres, donde podrá tener un espacio apropiado para este tipo de animal salvaje. La ministra de Transporte, Natalia Bello, y los empresarios del Valle llegaron a un acuerdo para aliviar el cierre de la vía Cali-Buenaventura por las obras que se realizarán en ese corredor vial. El nuevo cronograma para el cierre de la vía quedó establecido así: miércoles, jueves y viernes de 6 a.m. a 3 p.m., es decir, 9 horas diarias. Domingos, lunes, martes, de 7 a.m. a 8 p.m., 13 horas al día. Estamos trabajando todo por la competitividad del Valle del Cauca, por la competitividad de este importante corredor logístico. Por su parte, los empresarios de Buenaventura manifiestan su preocupación porque el impacto económico de los cierres aún no se ha medido con certeza. Creemos que el puerto puede tener algún tipo de congestión y que no tengamos respuesta para esa acumulación de tractocamiones y de las actividades de comercio. Durante la reunión con los empresarios, la ministra acordó que la vía no se cerrará los días sábados para compensar las horas de trabajo que se perderán con el nuevo horario. El cierre de la vía se extenderá de 5 meses a 7 meses, que empiezan a correr desde el 1 de julio. Las importaciones colombianas cayeron en abril 18,2%. Según el DANE, las compras externas bajaron de 5.400 millones de dólares en el cuarto mes de 2014 a 4.460 millones de dólares en el mismo periodo de 2015. La disminución obedece a la preferencia de los industriales por productos nacionales tras el alza en el precio del dólar. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,43% a 1.332 puntos. La acción que más subió fue la de Ecopetrol, con una valorización de 4,23% a 1.725 pesos. La acción que más cayó fue la de Fabricato, con una pérdida de 4,40% a 15 pesos con 20 centavos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 18.000 millones de pesos. Y el precio del dólar cerró al alza. Indicadores económicos del día, SMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 2.550 pesos con 74 centavos.
Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.480 y la venden en 2.510 pesos. Un euro cuesta 2.848 pesos con 28 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó $1 con 29 centavos. El azúcar se transó en 11,25 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $61 con 5 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.725 pesos. Todas las novedades de la Selección Colombia y Jackson Martínez, nuevo jugador del Atlético de Madrid. Ya volvemos. El mejor cantante de tango de todos los tiempos, Carlos Gardel, es homenajeado en el Festival Internacional de Tango de Medellín. Después de comerciales, desde la Casa Gardeliana recordaremos su legado y conversamos con uno de los mejores bandoneonistas de la actualidad, Rodolfo Mederos. Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo desde la Casa Gardeliana en Medellín. Detrás de mí, el semillero de bailarines de este museo, que se une a la conmemoración de los 80 años del fallecimiento de Carlos Gardel, el mejor exponente de tango de todos los tiempos. Y durante esta semana habrá una serie de actividades precisamente en el marco del festival. Y una de ellas tiene que ver con Rodolfo Mederos, que es el invitado especial, uno de los bandoneonistas más importantes de la contemporaneidad. Él, junto a Astor Piazzolla y a Aníbal Troilo, ambos fallecidos, conforman ese podio de los grandes bandoneonistas del tango contemporáneo. Así suena esta noche la Orquesta Sinfónica de la Universidad EAFIT junto a uno de los grandes exponentes del tango contemporáneo, Rodolfo Mederos, en la Orquideorama del Jardín Botánico de Medellín. Rodolfo Mederos es un hombre de personalidad fuerte, ideas claras y devoción profunda por el instrumento que le ha acompañado toda la vida, el bandoneón. A pesar de que en sus inicios trabajó junto a Astor Piazzolla, no cree que este sea un referente del tango, como el tango es entendido por él. La música de los otros músicos de tango, además de ser la música de esos músicos, era también patrimonio de un pueblo. La música de Piazzolla no es patrimonio de un pueblo, es una música individual producto de un músico que tiene una opinión del mundo y la pone así. Así como acusa una excesiva piazzolización, como él mismo la llama, saca a Gardel del firmamento de las estrellas del tango. Te diría Osvaldo Pugliese, Horacio Salgán, Aníbal Troilo, Alfredo Gobi, Agustín Bardi, Eduardo Rolas, y ya estoy en el 1920. Polémico y directo, Rodolfo Mederos derribando ídolos y construyendo una dialéctica del tango. Varios capítulos de la vida de Carlos Gardel fueron escritos en Medellín. La gloria, la veneración, pero también uno lamentable, su muerte. Es por eso que mañana en el aeropuerto Olaya Herrera, el lugar en donde ocurrió este lamentable episodio, se rendirán homenajes conmemorativos de su muerte. Recordemos un poco cómo fue el fallecimiento de Carlos Gardel en esta tierra. El fatídico accidente se produjo el 24 de junio de 1935 hacia las 3 de la tarde cuando un avión trimotor de la empresa Servicio Aéreo Colombiano que cubría la ruta Bogotá-Cali vía Medellín perdió el control y chocó mientras despegaba con otro avión que esperaba en la pista. Las aeronaves quedaron envueltas en llamas. El incidente dejó un saldo de 17 personas fallecidas, entre ellas el legendario Carlos Gardel, quien se encontraba en nuestro país realizando una exitosa gira que ya lo había llevado por Europa, Estados Unidos y que terminaría en México. El cable transmite desde Medellín, Colombia. Ha muerto Carlos Gardel. Por el aeropuerto Olaza Herrera, la tragedia muestra su espantosa mueca. El avión F espera un milagro. Entre los restos humeantes, una rastra, 2 espuelas, un puñal de oro y un llavero permiten identificar un cuerpo. Es el de Carlos Gardel. Junto a él murieron también el escritor de muchas de sus canciones, Alfredo Lepera, sus guitarristas y su secretario. Muchas fueron las teorías que desde entonces se crearon en torno a la muerte del rey del tango, desde un asesinato hasta peleas entre aerolíneas. Sin embargo, lo que sí es cierto es que el vehículo iba sobrecargado, la trayectoria del despegue fue cambiada y el viento no era favorable. Gardel fue enterrado primero en Medellín, pero luego y después de un largo viaje, el cuerpo llegó a Argentina, donde reposa hasta hoy. Solitario y ya vencido,
yo me quiero confesar. Con la espectacular interpretación del Semillero del Museo Casa Gardel en la ciudad Primavera, en Medellín, me despido por hoy, iniciando estas actividades de conmemoración de los 80 años del fallecimiento de Carlos Gardel. Que tengan una excelente noche. Nos vemos mañana con más desde Medellín. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Otra vez el magistrado Jorge Pretel en lío con la Corte. 2. Alto funcionario denuncia graves presiones del alcalde de Cali por contratos. 3. La historia de cómo los grandes empresarios de taxis le maman gallo a la ley. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. El magistrado Jorge Pretel sería separado de 2 casos claves en la Corte Constitucional. Una ponencia del magistrado Alberto Rojas propone a sus colegas de la Sala Plena retirar al magistrado Jorge Pretel del estudio de 2 demandas claves que cursan en ese alto tribunal. Se trata, por una parte, de un proceso que define la constitucionalidad de varios artículos del nuevo Código de Extinción de Dominio y, por la otra, de la Ley de Baldíos. El magistrado Rojas acoge en su ponencia los argumentos presentados por la Fiscalía que recusó a Pretel. Según el fiscal, el magistrado Pretel debió declararse impedido para continuar a cargo de la ponencia del caso por cuanto él y su esposa son investigados por la procedencia de 2 fincas ubicadas en Urabá que son reclamadas por víctimas que dicen haber sido despojadas de esos bienes por grupos paramilitares. Contra esos bienes se decretaron medidas cautelares por parte del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín y podrían ser objeto de extinción de dominio, por lo que es claro el interés de Pretel en el tema. Además, él, como ponente, votó a favor de la constitucionalidad de las normas demandadas en el caso de las normas de extinción de dominio. Al ir la ponencia a votación, hubo empate, 4-4, por lo que se debió nombrar con juez. En el sorteo fue elegido el sacerdote Carlos Mauricio Uribe. Si la Corte acoge la ponencia de Rojas, él mismo asumirá el manejo de estos casos. 2. El alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, está presionando indebidamente a los altos funcionarios de las empresas municipales de Cali, EMCALI, para que se termine unilateralmente el contrato de concesión de alumbrado público en la ciudad, que está vigente hasta diciembre de 2017. El gerente titular de EMCALI, Oscar Pardo, renunció por esas presiones. El alcalde designó como encargado a Germán Marín Zafra, quien es el secretario general. Marín también acaba de renunciar y en su carta denuncia las presiones. Dice lo siguiente: ante las insalvables diferencias conceptuales en temas estructurales para EMCALI y el futuro de la ciudad, especialmente en lo relacionado con la prestación del servicio de alumbrado público, motivan mi renuncia irrevocable a los cargos de gerente general encargado y secretario general de EMCALI. Me resulta inconcebible pretender terminar un contrato como el de alumbrado público sin haberse adelantado el respectivo proceso contractual para seleccionar el contratista que se encargará de la continuidad del servicio, más aún cuando se pretende excluir a EMCALI de dicha posibilidad de prestarlo, tal como sucedió con el tema de aseo, desconociendo la infraestructura, idoneidad y oportunidad que esto significa para el patrimonio de los caleños. El alto funcionario advierte también en su carta sobre el inquietante futuro de EMCALI. Dice: sin lugar a dudas, equivocarnos en algunos de estos temas estructurales conllevaría a la intervención con fines liquidatorios de la empresa. Le sugiero, respetuosamente, evaluar el impacto de estas decisiones. Atentamente, Germán Marín. Al alcalde lo acusan de extremar su presión, suspendiendo el pago de la prestación del servicio de alumbrado público desde el mes de noviembre del año pasado. La deuda ya va en 10.000 millones de pesos. 3. Hace un año, el presidente Santos expidió el decreto que formalizaría a 600.000 taxistas en el país. Se trataba de brindarles aseguramiento en salud, pensión y riesgos laborales a través de aportes que deberían hacer los grandes empresarios en el servicio de taxis, los propietarios de los vehículos y los conductores. En Colombia hay 600.000 taxistas. ¿Saben cuántos están afiliados a salud y a pensión?
10.217, es decir, menos del 10% del total de estos trabajadores. El asunto es que los empresarios se niegan a firmar contratos de trabajo y sin ese requisito es casi imposible la afiliación a salud, pensión y riesgos. Ministro Lucho, ¿no le parece que usted debe intervenir para que los empresarios no le mamen gallo a la ley? Hasta mañana. Que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con Carlos Fernando Flores, presidente del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad de Chile, ¿usted cómo se siente en materia de informática y manejo de Internet? Muy bien, 25%. Bien, 20%. Regular, 36%. Mal, 18%. Hasta aquí nuestra emisión. Nos vemos mañana en CMI La Noticia. No se muevan. Ya viene hashtag.